Buenas tardes. Continuamos con nuestra serie Cosas que nos mantienen despiertos durante la noche. Cosas que nos mantienen despiertos durante la noche. Este domingo vamos a estar hablando de lo que es la desconfianza, es decir, la falta de confianza. Y este es un tema, quiero confesar, un tema muy difícil para mí, porque es un tema muy personal. Y yo busqué la forma de sacarle la vuelta, y estuve a punto de hablar con el pastor Armando y decirle, ¿sabes qué? No puedo dar este tema, es un tema muy, muy personal para mí. Pero no le hablé, decidí tomar la iniciativa y aquí estoy. Entonces van a escuchar por qué es personal, voy a platicarles un poquito acerca de mi vida. Pero cuando nosotros hablamos de la desconfianza, estamos hablando muchas veces de un problema de fe. Es decir, estamos hablando, a ver si quiere trabajar. Estamos hablando de una crisis de fe. Y cuando nosotros hablamos de tener una crisis de fe, necesitamos entender qué es lo que está ocasionando todo esto. Y para eso necesitamos regresar a las Escrituras. Empieza la Biblia desde el principio, abren la Biblia en la página 1, y la Biblia asume que nosotros tenemos fe, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia asume que nosotros creemos que hay un Dios. No explica quién es Dios, no explica, bueno, es la historia de Dios. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y asume que nosotros creemos en ese Dios, y no nada más eso, sino que creemos que ese Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos 11:3 dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Dios creó este universo. Dios creó este universo impresionante. Pero no nada más eso. No nada más Dios creó los planetas y las estrellas, sino que Dios creó todo lo que son los seres vivientes. Es decir, Dios se esmeró en hacer un universo para ti y para mí. Y dice aquí que Dios creó lo hecho, es decir, lo que Él hizo, lo hizo de cosas que no se podían ver. Y esto nos dice que Dios te imaginó. Dios te imaginó a ti. Piensa en esto. Desde antes de que tú existieras, Él como un artista, Él te imaginó. Así con las orejas y la nariz, los dientes. Y luego tenemos, para mí la nariz y las orejas son graciosas, pero pensar en el ombligo, por ejemplo. Pensar de que después de que naces te cortan el cordón umbilical y va a quedar un agujerito aquí en medio de ti. Y ese es un sello. Y para mí se me hace gracioso, los ombligos para mí son simpáticos. Y Dios te imaginó así como eres, tal cual. Como eres, Él no está pensando en cambiarte de ninguna manera. Él te imaginó antes de crearte. Y este texto de Hebreos que tenemos aquí es un texto que encontramos nosotros en el capítulo 11. Y este capítulo 11 lo conocemos como el capítulo del Salón de la Fama de los hombres de fe. Entre estos hombres de fe se habla del mayor de ellos, Abraham. Y quiero platicarles un poquito acerca de Abraham. Abraham era un hombre que ni la debía ni la temía. Él era un hombre bueno, un trabajador, que estaba en su tierra con su familia, y era un hombre que tenía algo de riqueza. Y Dios se le aparece y le dice, deja todo. Deja todos tus familiares, deja tu tierra y ve y camina a una tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde. Tú échate a caminar y yo te voy a decir por dónde. Y Abraham
le obedeció. Y sale Abraham con su esposa, pero ya eran ellos mayores de edad, no eran jovencitos. Y Dios le promete que va a tener una descendencia. El problema es que Sara era estéril, y no nada más eso. Encima de ser estéril, era una mujer ya mayor de edad, era viejita. Y Dios le promete que va a tener un hijo. Bueno, pasan los años, Sara teniendo unos 90 años, Abraham teniendo unos 100 años. Imagínense, viejito. Cuando viene ese cumplimiento de la promesa, nace su hijo. Y uno entiende, bueno, pues ahí está la promesa. Y Dios le dice, ok, ya tienes tu hijo, pasan unos pocos años, quizá el hijo siendo ya un adolescente, y Dios le pide una cosa muy extraña, de esas cosas extrañas que encontramos en la Biblia. Y entendemos nosotros el por qué después, pero imagínense en el durante, cuando Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Quiero que lo lleves a cierto lugar, cierto monte y lo sacrifiques a mí. ¡Qué locura! O sea, piensen en eso. O sea, nosotros ya conocemos el final de la historia, pero piensen en vivir ese momento. Y Abraham obviamente es obediente y lleva a su hijo y van hacia aquella montaña y decide obedecer a Dios. En el momento Dios lo detiene y aparece un animal, una cabra en la montaña y esa cabra se convierte en el sacrificio. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, siendo que era la promesa. Y esto es una locura pensar en esto, porque nosotros no soltamos ni el celular. O sea, pasa la canastita aquí en la iglesia y no le echamos ni $1, no soltamos ni $1. Y no lo digo, o sea, lo digo en forma de exageración, pero somos nosotros, cuando menos yo, soy muy falto de fe, soy muy falto de confianza en Dios. Me cuesta trabajo creerlo. Y no nada más me cuesta trabajo a veces confiar en Dios, sino que esto muchas veces lo llevo a mis relaciones y llevo esto que me lleva esto a no confiar en la gente. Yo no sé confiar en otros. Yo no sé confiar en otros. Y cuando yo tenía 14 años, yo, un jovencito, estaba yo tratando de buscar el aprecio de mi papá. Mi papá era muy trabajador, sumamente trabajador. No tenía tiempo para nosotros. Y las pocas veces que tenía tiempo para nosotros, los fines de semana, es decir, el sábado ya en la noche y el domingo, él siempre estaba ya muy cansado de tanto trabajar. Entonces yo crecí buscando ese aprecio, ese tiempo, esa atención de mi papá. Y cuando yo tengo 14 años, mi papá me invita a un viaje. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Me invita mi papá a un viaje, él y yo solos, en un automóvil. Y viajamos. De regreso, obviamente yo ese viaje lo veo como una respuesta a mis oraciones, diciendo, Dios, por fin tengo la atención completa de mi papá. Y efectivamente, en ese viaje tuve la atención completa de mi papá. Pero de regreso, tenemos un accidente y mi papá se muere enfrente de mí. Imagínense lo que hace eso a una persona, a un joven de 14 años, donde le estás pidiendo a Dios eso y Dios te lo presta tantito y te lo quita para siempre. Para mí eso, la confianza en Dios, la perdí completamente. Yo decía, bueno, este Dios, si existe, ¿a qué está jugando? ¿De qué se trata todo esto? Y es ahí donde empezaron mis problemas. Ahí hagan de cuenta que ese es el punto donde yo empiezo a darme cuenta.
porque yo me sentía traicionado. Y llegó un momento donde yo tenía miedo a amar a la gente, porque decía, es que si amo a la gente, se me va a ir. ¿Qué tal si Dios, como es a lo mejor una persona monstruo cósmico, de repente me quita a esa persona? Y esto lo llevé yo a ese temor, lo llevé yo por muchos años, lo he llevado por muchos años. Y así somos posiblemente tú y yo. A lo mejor tú te encuentras en una situación quizá muy diferente a la mía, pero donde quizá el divorcio de tus papás cuando tú eras niño, quizá el divorcio mismo, o sea, propio, tuyo. A lo mejor la ruptura de una amistad muy cercana, la traición de un amigo. A lo mejor esa falta de un papá, de una mamá. No sé qué puede hacer en tu vida. Pero yo sé que muchos de ustedes están en una situación similar, donde a ustedes les ha costado tener esa confianza. Porque tenemos miedo a ser abandonados una vez más. Tenemos miedo a ser traicionados. Y esto lo he llevado a mi matrimonio. Yo no sé mi esposa cómo me ha aguantado por 26 años, honestamente. Porque a mí me cuesta mucho trabajo no aislarme. Y me cuesta mucho trabajo no vivir en un mundo de fantasía, encerrado en mí mismo. Poderla amar libremente. Y no estoy diciendo no la amo con todo mi corazón y ella lo sabe. Y lo mismo con mis hijos. Pero esto lo he llevado a mis relaciones y me cuesta. Y yo tengo que hacer un esfuerzo adicional para poder hacer esto. Porque la confianza duele. El amar a alguien duele. Porque sabemos que estamos entre seres humanos y como seres humanos nos traicionamos muchas veces los unos a los otros. Pero el no tener confianza en otros produce una cosa aún más seria. Si yo no sé confiar en otros, esa desconfianza produce que lastimemos a las personas que más amamos. Yo he llorado muchas veces con la situación de mi papá. He llorado muchas veces, pasó hace muchos años, yo tenía 14, imagínense, pasó hace muchos años. Pero sigo llorando. Pero esas lágrimas que he derramado, esas veces que he llorado, quizá no se comparan con la cantidad de veces que he lastimado a otros, que he hecho llorar a otros. Por lo mismo, porque produce que a las personas que más amamos las lastimemos. Y si yo no sé confiar en mi esposa y en mis hijos, que son las personas que más amo, las personas más cercanas, las personas que me perdonan todo, que me conocen todo, imagínense cómo puedo amar o tener confianza en la demás gente. Y esto últimamente es una falta de confianza en Dios, pensando que Dios te va a lastimar, nos va a lastimar. Pienso muchas veces que Dios me va a traicionar y estamos cargando ese equipaje que necesitamos soltar. Necesitamos soltarlo. Cuando yo escuché este tema que se predicó en nuestra iglesia en inglés, nuestro pastor Blake estaba predicando sobre esto. Y él utilizó un ejemplo, una ilustración que me gustó mucho, donde él compara la confianza con esos trapecistas en el circo. Y vemos nosotros los trapecistas increíbles, ¿no? O sea, están en el trapecio y se columpian y se columpian y se columpian hasta que de repente se sueltan y vuelan, dan un par de maromas y los atrapa alguien más y nosotros nos quedamos así maravillados de lo que estamos viendo. Es algo increíble, impresionante. Pero lo importante aquí es que esa persona que está en el trapecio, para poder hacer eso, requieres tener
confianza en ti mismo. Necesitas tener confianza en el otro trapecista, el que te va a atrapar, pero sobre todas las cosas necesitas tener confianza en soltarte. Soltarte. Pero para mí la zona de comodidad, mi zona de confort es simplemente no soltarme. No me suelto. Y no nos soltamos. Así tú y yo estamos en este mismo barco. Porque la vida es difícil. Porque en la vida vamos a seguir encontrando traición, vamos a seguir encontrando desilusión, vamos a seguir encontrando situaciones que nos van a lastimar. Nuestros seres queridos se van a seguir muriendo. Es parte de la vida. Y a lo mejor dices, wow, no quería escuchar esto. Es parte de la vida. Es parte de nuestra condición humana. La pregunta aquí es, ¿en quién confiamos? ¿Podemos confiar en la gente? ¿Podemos nosotros realmente confiar? ¿Debemos confiar en la gente? Bueno, vamos a ver las Escrituras. Vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras. Y entendemos que a Jesús lo acusaron de cosas que él no hizo. Lo traicionaron. Dijeron una serie de cosas, lo difamaron impresionantemente. Fue una muerte injusta que él hizo voluntariamente por ti y por mí. Eso lo entendemos. Pero para fin de cuentas, todo lo que sucedió antes fue una traición humana. ¿Confiaba Jesús en la gente? Bueno, esta cita que vamos a ver, que está en Juan, les voy a platicar el contexto antes de que veamos la cita. Jesús está en Jerusalén, uno de los viajes que él tuvo a Jerusalén, muy al principio de su ministerio. Y él llega al templo, que está en una parte alta, y llega, antes de entrar al templo, hay un patio, una explanada muy grande, donde la gente se prepara para poder entrar al templo. Y él se encuentra con un mercado, literalmente. Gente no nada más cambiando dinero, sino haciendo trampa cambiando dinero. ¿Por qué? Porque ahí la gente llega ya con necesidad, o sea, es para dar la ofrenda al templo. O sea, tu necesidad es, bueno, pues como me lo cobren, ¿no? O no traigo ofrenda, un animal que para sacrificar, pues te vendemos al precio de oro. Y estafando a la gente. Y Jesús se encuentra con esto en el templo y se molesta Jesús y les voltea las mesas a esa gente, a los cambistas, a toda esa gente, les tira las mesas. Y es aquí donde nosotros encontramos nuestra cita en Juan capítulo 2. Dice así: mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que él hacía. ¿Okay? Pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Sabías tú que esto decía la Biblia? Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Eso está en la Biblia. Y yo cuando vi esto me pude respirar. Dije, ay, no estoy solo. O sea, Jesús también experimentó lo mismo y él sabía lo que es la situación humana. Que vivimos en un mundo de pecado. No sé si se acuerdan ustedes del cazador de cocodrilos, Steve Irwin, que murió hace algunos años, una mantarraya le partió el corazón. Dice: los cocodrilos son fáciles, te tratan de matar y comer. La gente es más difícil, a veces pretenden ser tus amigos primero. Sí. Pero no podemos vivir la vida desconfiando de la gente, porque no podemos. No puedes tú vivir la vida como un ermitaño, que te vas a la montaña y te aíslas. Y si así fuera, pues no estás aquí. O sea, si eres ermitaño, obviamente no estás aquí, no me estás escuchando. Pero todos los que estamos aquí no somos ermitaños, porque estamos aquí entre gente. Quiere decir que nosotros necesitamos aprender a vivir la vida entre humanos.
que tienen el potencial de traicionarte, que tienen el potencial de lastimarte. Una cita que conocemos dice: la confianza toma años construirla, segundos en romperla y toda una vida para repararla. Yo no sé qué haya pasado en tu vida, pero desde pequeños nosotros aprendemos que duele el corazón. Desde bien pequeños nosotros aprendemos que la gente más cercana a nosotros es la que más nos puede lastimar. Y el problema es que nos alejamos y empezamos a construir muros, paredes. Nos metemos en un mundo de fantasía y nos aislamos completamente. Nos desconectamos de los demás. Pero la desconfianza produce desconectarnos cuando la confianza ayuda a conectarnos. Es decir, si tú estás desconfiando, viviendo la vida desconfiando de la gente, así como yo, te vas a aislar y te vas a desconectar y vas a herir a la gente más cercana a ti. Pero si tú decides tener confianza, entonces podemos conectarnos con la gente. Voy a platicarles un poco más de mi vida. Y les platico de mi vida porque es la única vida que conozco, ¿no? Bueno, ¿quieren que les platique del pastor Armando? No lo conozco. Yo no sé si, bueno, varios de ustedes sí saben esto, pero yo fui pastor por muchos años. Estuve en el ministerio trabajando de tiempo completo por muchos años. Y mis suegros, los papás de mi esposa, son pastores de una iglesia muy importante en el norte de México. Y ellos, así como nuestra iglesia que tiene varios campus, varias sedes, y yo era pastor de un campus, de una sede. Y cuando todo ese tiempo que yo estuve en el ministerio, decidí abrir mi corazón, decidí tomar ese paso de confiar en la gente. Y empecé a hacer una relación con varias personas, varios hombres. Hicimos un grupo de amigos muy grande. Entre todos los hombres empezamos a hacer una camaradería de apoyarnos, de trabajar juntos, de orar unos por otros. Y se creó una amistad muy, muy bonita. Una amistad que duró muchos años. Y obviamente yo siendo el yerno del pastor principal, pues así como ellos platicaban de sus cosas, yo platicaba de mis cosas también. Al paso de unos años, estos amigos, yo no sabía que algunos de ellos estaban tramando dividir la iglesia, separarla, hacer su propia cosa. Hasta que sucede. Y obviamente yo pierdo la relación con estos hombres, con este grupo de amigos que se van. Me duele. Pero se quedaron varios de mis amigos. Entonces dije, bueno, pues ok, ni modo, o sea, parte de la vida, ¿no? Entonces yo continué mi amistad con estos hombres que no se fueron, platicando de la vida, viviendo la vida juntos, ¿no? Platicando cosas profundas. El problema es que cuando se pierde la confianza, una vez es más fácil romperla una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez. Entonces, uno de ellos, de los que se quedaron, tomó la idea de aquel grupo que se fue y empezó a elaborar una división también de la iglesia, que sucedió. Pero esta división fue mucho más grande. Y fue una división que realmente lastimó a la iglesia. Y fue una división que se dijeron cosas horribles. De la información que yo había platicado con ellos, desviaron esa información, la voltearon. voltearon, para difamarnos a mi esposa y a mí.
y utilizaron esa información para lastimar a mis suegros, los pastores. Fue una cosa demoníaca, fue una cosa diabólica lo que sucedió. Entonces, para mí, yo perdí todos mis amigos, todos se fueron. Entonces quedé realmente, ahora sí, que solo. Imagínense yo trayendo esa situación de los 14 años, de la muerte de mi papá, donde por fin me abrí con un grupo de amigos y sucede esto. Eso ya fue hace más de 10 años. Ya tendrá quizá unos 12 años que sucedió esto. Pero definitivamente eso rompió mi confianza en la gente. Y esa pasión que tenía yo de servir en la iglesia de tiempo completo se apagó. Y por mucho tiempo yo decía, bueno, si alguna vez me ofrecieran un trabajo en una iglesia, lo más seguro es que les diría, no quiero trabajar en la iglesia. Por esa situación. Pero ese es un problema mío. La iglesia no tiene la culpa. La iglesia no tiene la culpa, es la gente. O sea, somos seres humanos que tenemos errores. Y el problema es que transferimos esos errores de la gente, es decir, por una persona mala o dos, pensamos que todos son malos. Y nos aislamos pensando que el mundo está en contra de nosotros. Cuando no es así. Ahora entiende por qué yo le quería sacar la vuelta a este tema. O sea, por eso estuve a punto de hablarle al pastor Armando, a decirle no. Y así he vivido, aislado, los últimos 10 años. Mi mecanismo de defensa me ha mantenido aislado. ¿Por qué? Porque no quiero ser lastimado una vez más. Bueno, hace unos 3, 4 meses en el gimnasio, un grupo de amigos que nos conocemos de ahí del gimnasio, nos invitaron a mi esposa y a mí a pasar tiempo con ellos, a compartir, a ir a su casa y otro grupo de amigos nos conocimos y empezamos a formar una amistad. Para mí eso es nuevo, o sea, eso es diferente porque no he estado yo abierto a la gente. Entonces, así hemos desarrollado esa relación. Hoy en la mañana nos invitaron a otra reunión y pues bueno, lo vamos a hacer. Estoy dando esos pasos para poder abrirme. También hace unos 3, 4 meses, Bob Ferris nos convocó a un grupo de hombres aquí en la iglesia a participar en un grupo de estudio de hombres. Yo dije, ¿de hombres? Ay, así, ok, lo voy a hacer. Y fui y me animé. Y hemos estado reuniéndonos semana tras semana por los 3, 4 últimos meses. Y decidí yo abrir mi corazón. Decidí yo, ok, estoy aquí, no todos son enemigos, o sea, no toda la gente es mala, o sea, hay 1, 2, 3 malos por ahí en algún lado. Y algunos de ustedes dicen, pues los veo por todos lados, pero no, la gente no es así. Así hay 1, 2, 3 así, pero decidí participar. Y bueno, jueves pasado, platicando con Bob Ferris, le platiqué esta situación del sermón que quería sacarle la vuelta y le dije, estoy a punto de hablar con el pastor Armando y él me escuchó, lo único que hizo es escucharme y le dije, ¿sabes qué? Pero lo voy a hacer y cuando le dije todo esto, él me dice, wow, lo sabes esconder muy bien. Y la realidad es esa, que cuando estamos lastimados nos convertimos en buenos camaleones. Pasamos desapercibidos, estamos en grupos, pero preferimos mantenernos aislados. Quiero decirte que tú y yo necesitamos ser sanados. Yo no estoy solo en esto. Yo sé que hay varios de ustedes que están en una situación similar. Yo no sé qué sea tu situación, pero necesitamos ser sanados. Lo que sí te quiero decir es que el proceso posiblemente va a ser un proceso largo. No es de la noche a la mañana. Y que necesitas dar pasos, sí. Y posiblemente necesitas un consejero profesional que te ayude, sí, posiblemente. Aquí en la iglesia te podemos apoyar con eso. Pero necesitas dar esos pasos hoy. No te esperes hasta a vivir la vida
aislado. No puedes, no debes. Estás lastimando a la gente, te estás lastimando tú, estás pasando la vida solo. ¿Confiar en la gente nos puede doler? Sí. ¿Puede ser que te vuelvan a traicionar? Sí. La respuesta es sí. ¿Tengo que ser honesto? Sí, la respuesta es sí. Pero ¿qué tal si no? Aquí la gran pregunta es, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si encuentras un gran amigo? ¿Qué tal si tú te avientas y encuentras el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ¿Qué tal si tú lo haces y te encuentras a Jesús en el otro lado del trapecio atrapándote? ¿Qué tal si lo haces? ¡Wow! Como seres humanos podemos fallar. Pero estuve pensando, bueno, ¿qué es lo contrario a la desconfianza? ¿Es la confianza? Bueno, en parte sí, a lo mejor el diccionario eso dice, ¿no? Pero entendí algo. Lo contrario a la desconfianza no es la confianza, cuando menos en la aplicación. Lo contrario a la desconfianza es la esperanza. Lo contrario a la desconfianza es la esperanza, porque la esperanza es lo que nos mantiene vivos. La esperanza es lo que permite que nosotros podamos vivir. Porque si no vamos a vivir una vida miserable, en dolor, encerrados, amargados, y nos vamos a morir viejitos, amargados, solos, habiendo lastimado el corazón de la gente. ¿Esperanza en qué? Como los buscadores de tesoro. Esos buscadores de tesoro que están buscando tesoro y que no descansan hasta encontrar el tesoro. ¿Y cómo lo vas a hacer tú y yo? Pues buscando el tesoro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando el tesoro. Buscándolo entre la gente. Quiero decirte que en Jesús tenemos nuestra confianza asegurada. Jesús es nuestro tesoro. Jesús nos encuentra en esos momentos de incertidumbre, esos momentos de dolor, esos momentos donde tu mecanismo de defensa te dice, no te abras, te va a doler, escóndete, mejor no vayas, sácale la vuelta a la persona. Ignóralo, no confrontes. Cuando ese mecanismo de defensa está tratando de decirte, no lo hagas, es cuando tú tienes que entender que tienes que dar ese paso de fe y confiar. Porque nuestra confianza, nuestra esperanza, debe estar basada en la obra de Jesús terminada en la cruz. Él lo hizo ya por nosotros, Él pagó el precio por nosotros. Y Jesús no te va a fallar. Jesús nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Y nada en la vida te va a llenar fuera de Jesús. Podrás pasarte la vida escondido atrás de tu celular jugando el jueguito, o viendo la televisión, o leyendo libros, o haciendo lo que haces, no sé qué haces. Pero si no das ese paso de fe, si no sueltas ese trapecio, si no te avientas, no vas a experimentar lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y a lo mejor dices, me voy a las montañas como ermitaño. Bueno, a lo mejor, pero vas a estar solo al fin. A Jesús lo traicionaron. Él sabía que lo iban a traicionar. Él desde antes de morir en la cruz, él sabía que lo iban a traicionar. Y no nada más eso. Él decidió morir en la cruz por ti y por mí, a pesar de que tú y yo éramos traicioneros, traidores. Y murió por una traición. Piensa en esto. Pero Jesús murió en la cruz por un ¿qué tal si este ser humano por el cual estoy muriendo en la cruz? ¿Qué tal si algún día dice, Jesús, ¿estás aquí? Y por eso lo hizo. Por eso lo hizo.
Él lo hizo sabiendo que algún día tú y yo íbamos a hacerle caso. Yo podré fallar, pero Jesús no falla. Yo podré fallar, pero Jesús no falla. Y podemos aprender a amar a pesar de. Jesús nos llama a amar a pesar de. Esto significa que puede suceder todo lo que quieres que no suceda, es decir, traición, desencanto, desilusión, etcétera. Sí, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? Es como el buscador de tesoros. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no te desilusionas? ¿Qué tal si encuentras realmente ese tesoro? Vale la pena. Volviendo al ejemplo del trapecio. La gente le aplaude a aquel que se suelta y que da las maromas en el aire y uno dice, wow, bravo, bravo, increíble, wow. Pero ¿sabes quién es el héroe en el trapecio? No es el que se suelta. Digo, el que se suelta tuvo que soltarse, ¿no? Pero el héroe realmente ahí es el que está en el otro trapecio. Porque el que está en el otro trapecio tiene que estar atento, tiene que estar midiendo el tiempo, tiene que estar columpiándose en cierta velocidad, a veces acelerando la velocidad o desacelerando la velocidad para poder estar listo para poder atrapar. Para estar ahí en el lugar correcto, en el momento correcto. Y eso es Jesús para ti y para mí. Quiero que cerremos con esta cita en Romanos capítulo 15. Dice así: que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes, que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es mi oración para ti. Es la oración del apóstol Pablo para la iglesia. Y esta es la oración de Dios para ti, porque es el corazón de Dios mismo. Que nos dé esperanza para estar llenos de alegría y paz, nosotros que tenemos fe en Él, y nos dé abundante esperanza por medio del poder del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque leímos nosotros ahí en Juan una cita que para varios de nosotros nos sorprendió, que tú sabías el corazón de la gente. Tú sabías que el corazón de la gente no es confiable. Y no es confiable hasta el día de hoy. Pero aún así decidiste morir en esa cruz. Decidiste morir por mí cuando yo no era confiable. Porque sabías tú, esperabas tú, tenías esperanza de un ¿qué tal si? ¿Qué si algún día nosotros que estamos aquí, tú que me escuchas y yo, podemos voltear nuestros ojos al cielo y decir: Jesús, te necesito porque necesito aprender a confiar en la gente que he lastimado. Me han lastimado, necesito tu sanidad para poder amar libremente. Y quiero tener esa esperanza de que tú vas a estar ahí para tomarme de las manos en el momento que yo me suelte. En el nombre de Jesús.